Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio, un episodio pues bueno, en este sentido interesante principalmente porque vamos a hablar digamos de un videojuego que marcó época, ¿no? Marcó toda una generación, de hecho fue un exclusivo de PlayStation, estamos hablando de The Last of Us, un juego que marcó, como he dicho en principio, toda una generación y de hecho fue inspiración para hacer una serie en HBO bastante aclamada por el público. Debo decir desde un principio que The Last of Us es un juego muy especial, ¿no? Digamos, en ese sentido es un juego que capta la esencia con respecto a lo que es la supervivencia, podríamos decir, ¿no? De hecho, dentro del juego hay varios niveles de dificultad, ¿no? Y yo el que más recomiendo es el modo difícil, por el tema de la escasez de elementos, ¿no? Con respecto a, pues bueno, de recursos, podríamos decir. Estamos hablando de que es un juego de supervivencia, ¿no? De un apocalipsis. Iba a decir zombies, pero en realidad es como más infectados, ¿no? Ese estilo de 28 días después, ¿no? Que más que zombies tipo clásicos de George Romero, son más infectados corredores, ¿no? Podríamos decir, runners. Y bueno, con ello también hay ciertas variaciones y de hecho el tema de la infección se respalda con respecto al Cordyceps, ¿no? Estamos hablando de una especie de hongo, ¿no? Esto lo hablaremos un poquito, digamos, más extendido más adelante, pero bueno, digamos que era la premisa dentro de este programa hablar de The Last of Us. Vamos a hablar de la película en sí, la serie quizás en otro momento la hablaremos, pero vamos a hablar del juego en sí, ¿no? Digamos que en ese sentido creo que es lo más conveniente teniendo en cuenta que es el material original de todo, ¿no? Así que yo creo que hay que empezar, pues bueno, por las bases. No estoy solo, ya sabéis que aquí hay una persona que más o menos, pues bueno, sigue constante aquí en el programa. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy bien, hace una noche preciosa, maravillosa aquí, de chill, como dicen la chavalería. Exacto. Y bueno, yo quiero poner un poquito en contexto el tema de que tú nunca jugaste a The Last of Us, ¿no? Hasta ahora. Literalmente porque, bueno, este hombre me vino a mi casa y me obligó a jugar, vaya, jugó conmigo las 12, no sé cuántas horas que dura el juego, conmigo una pistola apuntándome en la cabeza. Cabe Sí, recalcar. Sigue aquí en bueno, mi casa, ayuda, por favor. No, mentira. bueno, a ver, hay que ser persuasivo en algunas ocasiones. No, pero curiosamente, no he tocado este juego en mi vida. Además, me lo regalaron curiosamente hace unos años, pero dije, este juego lo acaban de dar por Plus, lo puedo cambiar y me dieron lo cambié por el God of War, vaya, que se me lo pasé y tal. Y ahora he jugado al The Last of Us y al DLC, o sea, la expansión. Left Behind, ¿no? Y los que se dejaron atrás o algo así, no sé, no he jugado al juego. No, mentira, sí. Exacto. Y bueno, digamos que con anterioridad, digamos, tenías cierta relación en el sentido de que tenías cierta expectación respecto al juego, pero no le diste esa oportunidad, ¿no? Digamos, ese clic. No le diste ese clic, ¿no? No pegaste ese clic para decir, vale, voy ya a empezar y realmente, pues bueno, digamos, pues adentrarme en la historia, ver cómo son los personajes, ver cómo es la historia, cómo está todo entrelazado. Me pasó un poco creo que con Metro 2033, curiosamente no comparo, pero cuando jugué al The Last of Us me dio mucha reminiscencia a Metro. Obviamente, por una parte, aunque, a ver, ni de coña, porque son encima cosas bastante diferentes, aunque es un apocalipsis, así que más o menos. Pero me dio, sobre todo el tema de la música y demás, me dio bastante reminiscencia. Sí, pero a bueno, Stalker también en sí. De hecho, Stalker, sí, bueno, Metro bebe de Stalker, ¿no? O no, es al revés. Es que no había un libro en sí sí, de hay libro Stalker, claro, exacto. Y de o sea, Metro también, pero no sé sí que exactamente de dónde la beben. cosa es que Stalker, el videojuego, del libro pilla varias pocas cosas. O sea, no pilla ni siquiera la historia principal, es más bien el entorno. Temática. Sí, el tema de la zona, el monolito como una especie de deidad que cumple deseos. Eso, pero el final de lo que es el juego y tal, pues se ve varios finales y todo lo que sea. Y Metro ya tiene un libro aparte y que dicen que está de puta madre, o sea, si el juego está de puta madre, el libro también, pero no lo tengo. Y me ha pasado lo mismo, curiosamente el libro me ha pasado lo mismo con el juego. Me lo he empezado varias veces y no me lo he acabado. Y el juego lo logré acabar hace unos meses. Eso suele pasar en ciertos contenidos, eso también me ha pasado a mí en otros contenidos, en otros libros, o en otros juegos también, o en series, el tema de que hay que hacer el clic,
¿no? Más o menos, entre comillas, aguantar las primeras horas porque después va a mejor, a mejor, a mejor. Pero ¿qué pasa? Que cuesta aguantar esas primeras horas, ¿no? Y bueno, haces de tripas corazón y ya te adentras dentro del producto y dices, vale, menos mal que más o menos me he obligado, entre comillas, a seguir porque este producto es muy bueno y lo recomiendo, ¿no? Curiosamente, hace 3 años, literalmente, tengo la partida guardada, la primera que hice de 2020, cuando me lo dieron por Plus el juego, aún por tenerla, me acuerdo, vaya, por decir, me acuerdo aún, por cuando empecé el juego y solo jugué como 1 hora y media o 2 horas, como mucho. Y llegué a esa zona y seguí, dije, hostia, mira, aquí es donde me quedé yo. Y seguí, lo dejé, jugué al día siguiente, seguí y tal. No sé, me dio ahora por jugar. En ese momento se ve que simplemente porque no tenía ganas de jugar con sigilo, no sé qué era, y estaba muy, muy tonto. Seguramente me dio alguna tontería esos momentos, seguramente. Pero A bueno, ver, sí, o sea, en parte te entiendo, porque a veces dices, no me apetece del todo". Por eso, en este tipo de juegos, por ejemplo con The Last of Us, que marcó toda una generación, ¿no? Quizás no estabas tan entrado en aquella época, Víctor, o no sé si lo recordarás, pero recuerdo cuando salió el juego que fue un boom en Sí, sí, PlayStation sí. 3. Fue de los últimos juegos de Play 3 Yo me acuerdo y fue un boom. que fue la hostia en ese momento. Sí, yo me acuerdo que tenía la guía por ahí que conseguí de Playmanía. La tengo por ahí aún. Si la busco y la encuentro, aunque bueno, está más desactualizada. Bueno, no tanto, porque tampoco da igual. Bueno, teniendo Pero en cuenta que es el mismo juego con el tema del literalmente remaster. hicieron un remaster y un remake. Y el remake no creo que esto, que cambie muchas cosas. O sea, No, para nada, para no nada. cambia alguna cara, pero que tampoco. Literalmente no va a cambiar todos los objetos de sitio, ya me jodería, pero bueno. El remake es innecesario, debo decir que es innecesario, pero no deja de ser un buen remake en PlayStation 5. En PC Sí, salió como salió, pero no, en PlayStation 5, vaya, yo me lo compré hace poco, porque yo el original lo jugué hace ya mucho tiempo y el remaster también, que salió un año después. Pero quería jugarlo en remake porque recuerdo que se veía bastante bien, aunque para mí era innecesario teniendo en cuenta la longevidad que hay que está en el mercado el propio videojuego original, ¿no? ¿Cuánto tiempo está en el mercado? Escasos 10 años. Quiero sí. decir, en un remake 10 años, no sé, me pareció precipitado. Pero Ya me pareció precipitado hacer, digamos, un remake de Resident Evil 4 cuando salió en 2004. Imaginaos, es un juego de 2013. En ese sentido, lo vi ya, precipitado como a mucha gente le pareció precipitado, sinceramente. Y a ver, principalmente porque ya se ve bastante bien. Ya hicieron un remaster en sí el- y el juego se ve bien. sí, el remaster, quiero decir, cumple bien. Encima en Play 4 va a 60 frames, lo cual se agradece bastante. Y se ve, a ver, sí que hay cosas que se ven un poco desde la distancia, pero yo no veo eso y directamente quito el juego, por ejemplo. No soy tan especialito. Y juego en PC, que soy un puto que juego en PC aquí. PC gamer. La sincronización vertical, esto tiene que estar a 2x, Sí, sí, 4x. primero, sincronización vertical, a tomar por el culo. A ver, ¿cómo Oclusión que ambiental. ¿Tú qué sí, le pones en la oclusión ambiental, Víctor? yo, Un cero. si me va muy mal el juego, lo quito, la verdad. Porque a veces Eso me toca suele pasar. O el tema de la resolución en sí. No la resolución, sino hay un Ya, apartado hay un que. apartado que pone resolución por 1, por 2, por... Eso lo tiene el Exacto, Overwatch. Eso lo tiene el Overwatch. exacto. O también lo tiene el... bueno, los juegos modernos lo tienen, en realidad. En tu Metana también lo tenía. O Y otros bueno, juegos. sí, yo lo recuerdo en algunos otros juegos, como por ejemplo también Grand Theft Auto. Yo te iba a decir, porque es muy importante. No me Mm. parece necesario este remake, pero sí el de la saga Jak and Daxter. Gracias por escucharme. Esto lo Estaba... hablamos, lo hemos hablado algunas veces, Víctor, el tema de Jak and Daxter, y yo entiendo que tienes esas ganas Sí, de que salga un vale, juego. hay muchos juegos, ya lo sé, pero Pero quiero teniendo en un cuenta poquito, un que poquito. solo hay dos juegos, de Last of Us, solo hay dos juegos. Me Y da Jak and Daxter igual, son tienen como. serie. Yo no, ya cantaste no tiene serie. Pues ya está. La van a hacer, o película, pero bueno, que aún no está hecha. Así que vamos a decir que no está. Aunque lo haya dicho el director que la va a hacer. Pero da igual. Bueno, Sí. se verá, se verá, se verá. Uy, yo la voy a ver, vamos, que flipas. Yo como no he jugado nunca a Jak and Daxter, Pues. pero yo era más Sería. de Rayman, por ejemplo. Oh, Ese Rayman, estilo. Rayman, De Rayman. completamente respetable. Rayman mola un montón. O Pues sí, Spyro también. oh, chat. A mí me gustaban mucho los de Play 2. Eso sí Mm. que. Eso me gustaba mucho. Pues eso.
Y bueno, digamos, acercándonos al tema principal, que es The Last of Us, el remake en sí debo decir que se ve bastante bien. De hecho, algo que me gusta mucho que han implementado dentro de PlayStation 5, que me pareció un movimiento inteligente, es el modo resolución y el modo rendimiento, ¿no? El modo de resolución prioriza, como dice la palabra, la resolución, es decir, mueve el juego, corre el juego a 4K, sin embargo a 30 frames. Pero en el modo de rendimiento a 1440, o sea, más incluso de 1080 y a 60 frames. Así que para mí es totalmente recomendable, aunque yo tengo una tele 4K, pero en 1440 se ve bastante bien y se ve mejor que 1080 y va a 60 frames limpios, ¿no? En ese sentido, yo recomiendo 60 frames porque al final, digamos, se notan mucho los 30 frames. O te puedes acostumbrar, como por ejemplo los juegos de Rockstar, con tema de Red Dead Redemption 2, ¿no? En los 30 frames, que realmente el juego se ve tan bien, es tan vistoso. Exacto. Y es tan bueno. Es tan un pedazo de juego que los 30 frames te la pelan tan fuerte, pero vamos. Exacto. Y bueno, en ese sentido, pues bueno, se puede elegir cualquiera, a gusto del consumidor, ¿no? Pero yo recomiendo 1440 y 60 frames por el hecho de que ya 1440 es mejor que 1080 y ya tienes 60 frames. ¿Para qué quieres 4K? Si tampoco es que cambie tanto, se ve muy bien, se ve notablemente mejor, pero no muchísimo más que en 1440. Obviamente lo he jugado en mi PC gaming de 4.500 euros. Bueno, no sé si te correría, teniendo en cuenta cómo salió el PC. Ya, no, sí, ojalá me hubiera gustado mucho porque había momentos donde cuando porque yo odio jugar en mando, los juegos de tiros, los odio, aunque juego al Titanfall Online, pero bueno, eso es para darle como la parte, y he jugado al Titanfall, pero había momentos donde decía, me cago en tu puta madre, dale a la cabeza, coño, o sea, es que, uff, de verdad, no llevaba el asistido, menos mal. Sí, no llevan este tipo de juegos y sobre todo de supervivencia de Last of Us. Y es algo que me gusta, te voy a decir. Sí, a mí también, ¿no? A ver, me toca la polla jugar con mando, pero tampoco me voy a poner asistido. Asistido me pongo en el Red Dead Online porque tampoco quiero aquí complicarme la vida. Con tryhards, ¿no? Ya, sí, exacto. Tanto dar volteretas que esto parece, no sé, Max Payne. Se cree Max Payne el pibito dando ahí saltos. Exacto. Y bueno, ¿qué estaba comentando? Sí, el tema del remake de The Last of Us, debo decir que es recomendable. Pues bueno, a ver, si tú tienes una PlayStation 5 y nunca has jugado The Last of Us, o quieres volver a ver cómo han reimaginado, tampoco mucho, de forma muy superficial, lo que es el juego en sí, pues bueno, para mí es un recomendable. Pero si piensas que va a haber un cambio grandísimo dentro del juego en sí, no es tu juego, ni mucho menos. De hecho, el remaster, que lo ha jugado de hecho Víctor en PlayStation 4, por lo que él me ha comentado, pues es un juego que se ve aún hoy en día decente y se juega bien. Sí, completamente disfrutable. Yo lo he disfrutado muy bien. Ya te digo, yo, porque soy un pesado allá y hay cositas que me he fijado de decir, mira, tío, ese árbol de repente desaparece cuando vas en el coche. Pero porque estamos muy mal acostumbrados de Red Dead Redemption 2. Yo estoy muy mal acostumbrado, que encima juego también a veces en PC y bueno, mi PC tampoco es la hostia, pero bueno, pero que es una tontería, literalmente. Y encima la intro del juego, porque ir en coche va muy pocas veces. Sí, ya, de hecho en cinemáticas simplemente. Claro. Yo debo decir, algo que destaco mucho, y a pesar del tiempo, es algo que siempre me ha puesto los pelos de punta, con The Last of Us, y mira que yo lo jugué hace ya, digamos, casi, bueno, no sé si va a cumplir ya los 10 años el juego, porque es de 2013, creo que fue a finales de 2013, en poco va a cumplir 10 años. Algo que nunca se me va a olvidar, y por cómo está dirigida y cómo está, digamos, realizado todo, es sobre todo las primeras horas del juego, el tema del prólogo, ¿no? Sí. Sobre todo con, bueno, antes de, podríamos decir, momentos instantes del brote en sí, es algo interesante de ver y también muy doloroso, y que se te marca, se te impregna la mente realmente y se te marca a fuego. La escena, sobre todo de... Bueno, es un podcast, es un programa dedicado al juego, pero con spoilers, debo decir desde un principio. Sí, aunque es un juego que lo ha jugado todo el mundo. Es curioso que Víctor, debemos decir que él no se ha comido ningún spoiler de la primera parte. Cosa que tengo más spoilers del 2 que del 1 y me toca la polla. Y más por las polémicas, más que por otra cosa. Me cago en las polémicas, coño. Que, por cierto, debemos decir que no vamos a hablar de la segunda parte, lo hablaremos en un futuro. Sí, que me lo tengo que pasar aún.
Exacto, y la segunda parte tiene mucho juego, principalmente porque yo tengo, creo, una visión diferente, no voy a decir ni que sea mejor ni peor, simplemente diferente a lo que realmente la gente dice, ¿no? En general. Debo decir que yo tengo una visión diferente y quizás os interesa. Pero bueno, y quizás Víctor ahora se está pasando el juego, porque ya desde que se ha pasado la primera parte, le ha entrado el gusanillo y está con la parte 2. Lo he encontrado a 30 euricos y encima está muy bien. Lo único malo que tiene más pegatinas el hijo de puta, macho. Game, desde aquí lo digo, dejad de poner tantas pegatinas a vuestros juegos. Coño. Pegatinas de tipo el precio. Sí, tanto sticker que a veces ponen uno encima del otro. Que es como... Ya. Es pagado porque si intentan quitarlo va a ser peor. Pero Exacto. bueno. Otra cosa, bueno, esto no tiene nada que, tiene que ver con el juego, pero está muy guay porque el 2 te viene con una carátula que le puedes dar la vuelta y se ve diferente, que es la que te he mandado yo cuando Sí. la he hecho. Sí, porque yo no la recuerdo, de hecho. Ya, la original sale Ellie todo cabreada. Además, cuando entras al juego, ya Ellie está cabreada. Ya te está mirando con una cara de cabreo que va a partir las piernas a quien sea. Lo veo Más bien, o menos capta muy bien la esencia es lo que digo, tema del juego. que la carátula me gusta mucho, porque aunque sea completamente diferente a la primera, me gusta mucho porque es como ya te está diciendo, ya te dice la descripción, va a haber venganza, o va a haber matanza. Cuidado, chaval. Es un juego de venganza pura. Es un juego de venganza literalmente pura. Se ha convertido en venganza y algo más. Exacto. Venom habrá matanza, ¿no? Sí, habrá matanza. Y es muy bonita la carátula doble, porque me gusta la segunda carátula, porque aparte sale Ellie con el típico rifle en plan de pie, seguramente. Sale en el póster, curiosamente, que yo pensaba que me iban a dar con la compra. Y el tío me dijo, a ver si te puedo apartar uno un día. Yo, bueno, mira, a lo mejor. Pero bueno, está guay porque la parte de Play 4, solo en PlayStation, te sale solo las letras, no te sale el tochaco azul de PlayStation y queda muy bonito, Sí, eso se me ha hecho curioso, por eso, digamos, se me ha presentado como una asociación, una pequeña dificultad a asociar realmente que es una carátula de PlayStation 4, porque por el tema ¿no? En concreto, el marco. ¿Dónde está? No sé dónde está, pero tenía por aquí el Black Ops 2 de Play 3, que cuando lo compré de segunda mano, la carátula estaba literalmente imprimida de una impresora, ¿sabes? Sí, eso suele pasar también. Eso suele pasar también. Que no me mata, pero que me hizo mucha gracia. O el tema de que salga en blanco y negro. Sí. Con el papel. O en mala calidad. Sí, totalmente. Eso pero bueno, era un apunte. Sí. No, está bien, está interesante que, oye, pues Naughty Dog, teniendo en cuenta que es una empresa dedicada exclusivamente a PlayStation, el tema de que, oye, puedan cambiar ciertos aspectos que quizás que era una norma en sí dentro de PlayStation. Creo que con Cyberpunk también pasó, que podías darle la vuelta, creo. No me acuerdo bien. Sí, pero no hacía el tema de tú que acabas de comentar de quitar el marco en sí de PlayStation 4. No, me imagino. De hecho, estaba marcado. Lo tengo por aquí, sí. Estaba marcado. V chico. V. Bue. Vincent. Vicente. Coño, se me ha caído esto. Exacto, Vicente. Vicente y Valeria. Bueno. Volviendo a The Last of Us, como estaba comentando, sobre todo las primeras escenas es lo que más me impactó dentro iba a decir de la película, pero digamos que el juego está a veces de forma está tan bien escrito y tan bien dirigido que hay momentos que parece que estás viendo una película y sobre todo se enfatiza este aspecto en el remake, teniendo en cuenta el tema de facial, el tema de los movimientos, el tema de la psicomotriz. Me parece una barbaridad. Es una barbaridad, créeme que es una barbaridad. Ya en Uncharted 4 demostró Naughty Dog que con este nuevo motor gráfico es una locura. El 4 es un portento gráfico y no lo he jugado. Otro juego que no he jugado, pero es que tengo que jugar. Está bastante bien. Tengo que acabarme el 2, jugarme el 3 y al 4. A mí la saga Uncharted, yo recuerdo pasarme la saga Uncharted antes de que saliera el 4 y tenía unas ganas de que saliese el 4. Sí. Por el tema de que hicieron esta remasterización de los tres juegos. Sí. Justo lo tengo yo, la que me pasé el 1 y casi el 2. Son juegos a tener muy en cuenta, a mí me gustan mucho, la verdad. Y de hecho son juegos totalmente diferentes a lo que es The Last of Us, teniendo en cuenta que es la misma empresa. En eso me recuerda, por ejemplo, a Rockstar, con tema de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption. Sí, es más plataformero. Sí, y damos más a cierto juego, Vale, ok, otra vez, lo siento.
Ay. Son, digamos, más desenfrenados, los Uncharted. Tienen una gran historia, está interesante, son más de aventuras. Pero Claro. no es tan introspectiva, tan sesuda como podríamos decir, tan dramática como The Last of Us, porque The Last Tan of Us deprimente. es un drama. Es un drama Sí. totalmente. Y de hecho, al principio del juego ya te muestra lo que va a ser la tónica dentro del juego, ¿no? Sobre todo por el tema del fallecimiento de la hija biológica de Joel, ¿no? De nuestro protagonista. Yo voy a decir desde un principio que Joel, el personaje de Joel, se le ha comparado mucho con Arthur Morgan y me parecen personajes diferentes, en entornos diferentes y que quizás podrían hacer cosas muy parecidas, pero veo que son personajes diferentes, porque uno, digamos, es más un superviviente, pero más sucio, diría mucho más, porque dentro de lo que cabe, Arthur en sí tiene una cierta humanidad por el tema del contexto, por el tema de que, por ejemplo, no tiene esa animadversión tan fuerte, porque, por ejemplo, con Joel, y es algo normal teniendo en cuenta que estamos hablando de supervivencia pura, Sí. es un hombre que no te gustaría enfadar. No te gusta. Pasa lo mismo con Arthur, pero con Joel es incluso más, porque hay una parte en concreto dentro del juego que me gusta mucho, porque a mí siempre me ha atraído mucho el tema de los grises. En los juegos, en las películas. Por eso me gusta tanto Rockstar. Por eso me gusta tanto Red Dead Redemption. Sí, tú eres un forajido, pero tú eres más que eso. El tema de los grises, ¿no? No todo ni blanco ni negro. No caer siempre en los maniqueísmos que suele pasar mucho en las películas, sobre todo en las clásicas, que no está mal, pero hay a veces que, bueno, me interesa más un aspecto que quizás más complejo, podríamos decir. Y algo que pasa con Joel, que me parece interesante, es el tema de que mucho antes de... De hecho, hay un lapso entre el fallecimiento de su hija biológica y el principio del juego, unos 20 años, que no es poco precisamente, ¿no? Y digamos que en ese sentido, algo que me interesa dentro de Joel es que no es ni un ángel, ni mucho menos. Tampoco es la peor persona del mundo, pero te demuestra en una de las escenas dentro del juego, que es cuando son asaltados Ellie y Joel por un grupo de bandidos, el tema de que Joel, también fue miembro de un grupo de bandidos, también fue parte de los malos. Él lo dice, yo estuve en las dos bandas. ¿No? Yo estuve en los dos lugares, estuve en los dos sitios. Y es algo interesante el tema de explorar el personaje de Joel porque, digamos, no es ningún santo. Sí, estará haciendo todo lo posible por ayudar a Ellie, pero, digamos, lo hace de una manera muy brutal. Sí que es verdad que el contexto hay que tenerlo en cuenta. Un contexto de supervivencia, un contexto que con poca gente puedes confiar, ¿no? Pero digamos que en ese sentido yo lo veo incluso más sucio que Arthur, porque Arthur yo lo veo más humano, porque Joel, sí, en un principio era, digamos, un personaje humano, pero digamos que se deshumanizó mucho más a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Por el tema de la presión, por el tema del contexto que estamos hablando, de que es todo un apocalipsis, ¿no? Y es algo que yo quiero destacar desde un principio, ¿no? El tema de que yo creo que son diferentes personajes. ¿Que hay cosas que se parecen? Sí, totalmente. Hay cosas que hay que tenerlas en cuenta que realmente, pues bueno, son parecidos, como he dicho en un principio. Pues sí, claro, por supuesto, pero yo los veo diferentes. Uno más humano que otro. No quiere decir que sea mal personaje o mejor personaje. Solo digo que hay cosas diferentes, ¿no? Con Joel pasa eso, el tema de... Es un hombre que ha pasado por tantas penurias, por tanto dolor, que lo único que quiere es sobrevivir y no le importa nada más. Ya perdió, digamos, ya perdió todo. Si perdió todo, ¿para qué quiere, digamos, arriesgarse si ya lo perdió todo en un principio, ¿no? Pero después de todo esto, ¿no? Después de estos 20 años, se te presenta una chica, una niña que te recuerda a tu difunta hija y haces todo por ella, ¿no? Literalmente. Es un juego brutal, tanto en cuanto a escritura, en cuanto a dirección, en cuanto a guión, como he dicho, de escritura, actuación, porque Sí. recordemos que son actores todos estos. Está, digamos, ¿cómo se llamaba esta tecnología que había mucho? De captura de movimiento, ¿no? Estamos hablando de que es de captura de movimiento todo esto, ¿no? Sí. Quiero decir, es algo que hay que tener muy en cuenta, ¿no? Ya no solo eso de que sea brutal en cuanto a técnicamente hablando, también es brutal en cuanto a violencia. Un juego duro, bastante duro, debo decir. Bastante gráfico.
Y a la vez es duro, pero a la vez también es bastante dramático, podríamos decir, ¿no? En el sentido, pues bueno, con la relación de Joel y Ellie, bastante peculiar, bastante interesante, y de hecho algo que no se ha explorado mucho digamos, tanto en juegos como en series, como en cómics, como en películas, la relación, digamos, paternal entre bueno, un padre y una supuesta hija, ¿no? Un supuesto padre y una supuesta hija, dentro de un apocalipsis zombie. Es algo que no se ha explorado mucho y cosa que es curioso que pega bastante bien, ¿no? Sí, Pega podría ser bastante. muy probable. Y es interesante. A mí, por ejemplo, la figura de Joel, yo creo que es lo que más, digamos, obviamente es el protagonista, ¿no? Pero yo creo que en ese sentido es el más trabajado, ¿no? Está claro. Sí que es verdad que Ellie está presente y es un gran personaje, pero yo creo que el que dices, vale, yo estoy viendo cosas que no comparto para nada de Joel. De hecho, en un futuro, ¿vale? Hablaremos de eso, del final, ¿no? Hay cosas que yo no estoy de acuerdo de él, pero en parte entiendo por qué lo hace. Y eso es una buena escritura de personaje. Eso es una buena escritura porque digamos, se te presenta esa empatía con el personaje en sí, aunque las acciones que está haciendo el propio personaje no esté dentro de tu filosofía, dentro de tu pensamiento, dentro de tu moralidad. Así que es curioso lo bien escrito que está y hay que alabarlo, ¿no? Y yo entiendo el tema del boom que hubo en torno a este juego porque hizo ver, aparte, bueno, ya Rockstar lo hizo ya un tiempo con, por ejemplo, la saga Grand Theft Auto o Red Dead Redemption, pero aquí también otra empresa, ¿no? Otra compañía, Naughty Dog, nos demostró que los juegos son mucho más que un simple entretenimiento, como por ejemplo las películas. ¿Qué pasó en las películas, Víctor, hace unos años? La gente decía, bueno, son entretenimiento, pero no va a llegar a más. Yo prefiero los libros. De hecho, hay algún que otra persona que también piensa eso, ¿no? Hoy en día. Pero a las pruebas me remito. Ahora hay digamos, toda una cultura con respecto a las películas. Y yo creo que va a pasar algo parecido con el tema de los videojuegos. Me da la sensación. O los cómics también. Que bueno, bueno, en este caso es manga, pero le presentas la parte 7. Yo te digo que la parte 7 de JoJo's es como el pic de la ficción, ¿eh? A mí me da igual, no me baja nadie de esa puta losa, ¿eh? El pic de la puta ficción, me da igual, ¿eh? Me da igual todo. Ahí lo dejo, ya está, gracias. Ese es mi mensaje. Por supuesto hay que tener en cuenta ese mensaje tan esclarecedor, tan característico tuyo. Yes. Iba a decir, es que ¿cuál es el baremo al final? ¿Por qué una película tiene que ser mejor que un videojuego? ¿Por el mero hecho de que es una película? No, perdona. Hay que ver, hay que analizar el guión, hay que analizar la dirección, hay que analizar muchas cosas, la actuación incluso. Hay que analizar muchas cosas. Es como... Todo relativo. Como pasó con el cine. Seguramente los libros en su momento vieron como algo como... Yo prefiero a lo mejor la poesía o algo así. No, la poesía, porque tal. Luego vinieron los libros y tal y le sacaron un poco... Se fueron imponiendo. Luego que es el cine, luego que sí... los ahora, cómics en sí. Exacto. Luego han ido... Ahora con los videojuegos más o menos... Aún nos queda, ¿eh? Hay que decir que aún nos queda. Un poco, pero que poco a poco se hacen las cosas. Estamos hablando de que The Last of Us ha dado a pie a una serie muy aclamada por la crítica, quiero decir. Y estamos hablando de que son unas bases de un videojuego. Por eso digo que no está mal, quiero decir, hay ciertas decisiones diferentes, pero suelen ser fiel al material original. Así que sí, te la recomiendo. Pero bueno. Bueno, pues me gusta, Víctor, que seas, pues bueno, una persona que te gusta mucho el tema de la actuación de Johnny Depp, ¿no? Sí, a mí me alegro, gusta mucho. Me alegro. Cuando estaba en Sea of Thieves también me gustó. Sí, me alegro. Y también te gusta mucho ese juego, ¿no? El de ¿cómo era? ¿Me estás llamando Virreina, por ejemplo? ¿Cómo se llamaba ese juego? No me acuerdo. ¿Era de estrategia de piratas o algo así? Era de piratas, no me acuerdo, creo que era tipo rol, no lo recuerdo, sinceramente. Es un juego de los 90, quiero decir. Un juego que haya llovido. ¡Perfecto! Pero... ¡Sí! Madre mía. El doblaje ahí complicado. Y bueno, pues el tema es que hay que... Ya Rockstar lo hizo, por ejemplo, con Grand Theft Auto 4, que para mí fue como podríamos decir, lo último en cuanto a
en cuanto a dirección, en cuanto a actuación, de doblaje, en cuanto a guión, en cuanto a dirección, como he dicho en un principio, en cuanto a cómo te cuentan la historia, porque te das cuenta que Grand Theft Auto 4 tiene unas cosas que ya quisieran las mejores películas, ¿no? Por eso, digamos que Rockstar fue más bien la pionera, podemos decir, en juegos así, digamos, sesudos o con una dirección más tirando a algo profesional a tener muy en cuenta, ¿no? Bueno, ya también lo hicieron el tema de los juegos de aventura gráfica, ¿no? Con una historia a tener en cuenta, pero ya me entendéis, ¿no? Ya con un punto de decir, ostras, es que esto es un contenido, esto es algo que, wow. Sí, ¿no? el tema de mezclar esa profundidad de historia con lo que viene siendo un gameplay, ¿sabes? Contundente. Sí. Claro, de hecho un gameplay muy sólido. Quizás en cuanto a Grand Theft Auto no sea el mejor Grand Theft Auto, pero para mí es mi favorito, pero vamos, sin duda. Por A el mí me tema de la gusta. historia. No lo he pasado, pero a mí me gusta mucho cómo se disparaba, cómo se conducía, a mí me gustaba mucho. Y algo que siempre me ha parecido muy interesante, mucho más que Grand Theft Auto 5 o los otros Grand Theft Auto, exceptuando Vice City, es el tema de la ciudad. Me parece mucho más interesante Liberty City como ciudad para, digamos, un juego de Grand Theft Auto que, por ejemplo, San Andreas. Bueno, San Andreas, el estado de San Andreas, cuando me refiero al estado de San Andreas me refiero a Los Santos. No sé, yo creo que en ese sentido tiene una aura mucho más gris, más oscura. En cambio, Los Santos es más digamos, otro Más estilo, ¿no? playita, más. Claro, ¡Hey, man! exacto. What the fuck, man! Ya está. Aunque, sin embargo, por ejemplo, Vice City, Miami, es algo que a mí me gusta mucho, ¿no? Pero bueno, es, digamos, diferente, podríamos decir. Quizás va también un poquito añadido con el tema de que estamos muy quemados con Los Santos. Así que veremos a ver cómo lo sacan Rockstar con Grand Theft Auto 6 Rockstar. con Vice City. Tic-tac, Rockstar, tic-tac, tic-tac. A ver si van a fichar a Mbappé para Rockstar. Le he leído hace nada en Twitter del Julen, del de Vandal, que decía, oye, esto de Mbappé en el Madrid es como Bloodborne en PC, ¿no? En los vídeos. Y me hizo muchísimo. Me reí, estuve riéndome unos minutos buenos, ¿eh? Es que es verdad. Oye, Bloodborne en PC no, ¿verdad? Entonces, vale. Pero bueno, recapitulando, The Last of Us. The Last of Us es, yo creo que una de las pruebas de que los juegos son mucho más que un entretenimiento. Porque te das cuenta de lo que te transmite. Tenemos que tener en cuenta, en aquella época, en 2013, incluso antes del remaster en sí, estás hablando que con unos simples píxeles, lo que transmite, ¿no? Sobre todo en las primeras escenas, incluso la final, ¿no? Las finales, lo que transmite. Y eso es obra de una buena dirección, de un buen guión, de una buena actuación. ¿Y en qué se diferencia eso, lo que acabo de decir con estos términos, estos parámetros, a una película o una serie? Es que literalmente puedes ponerte en YouTube The Last of Us, película completa en español. Y la ves y puede ser una película perfectamente. Mira, esto pasa mucho con Metal Gear. Metal Gear Solid 4 es una película. Es una película y larga, ¿eh? Y larga. Mira, a mí me encanta Metal Gear, ¿eh? Metal Gear Solid me parece increíble. A mí Kojima me parece un genio. Pero sobre todo, el que más me sorprendió es Metal Gear Solid 2. Sobre todo tirando para el final. Lo tengo en Play 2, pero no le di mucha atención porque era un niño chico y yo era más de Godzilla y poco más. Bueno. Como estábamos diciendo, el tema de Last of Us, si no lo habéis jugado, si no realmente no habéis explorado este contenido, por decir, esta historia, os recomiendo, al menos, bueno, os recomiendo, sí, podríamos decir, yo creo que también Víctor está de acuerdo, el tema de que primero juguéis el juego. No estoy de acuerdo. No estás de acuerdo. Estoy de acuerdo. Jugar Jack and Daxter. Ok, ya está. Como añadido. Sí, a ver, es de Naughty Dog. Técnicamente. No, claro. Técnicamente. Ya Uncharted ya de paso. Claro, ya que estamos. Pero bueno, como iba diciendo, os recomiendo primero jugar al juego y después ya la serie. ¿Por qué? Porque al final estamos hablando del original. Estamos hablando del material original. Por lo tanto, pues bueno, primero empezamos desde el principio, vaya, y después vamos, bueno, añadiendo contenido, ¿vale? En ese sentido, para un poquito comprender
en toda su totalidad el producto en sí, ¿no? No empezar desde lo último cuando puedes, aunque sí que dentro de la serie expanden mucho más la historia, pero sí que es verdad que yo creo, me da la sensación que hay que empezar desde el principio. Algo que destaco también dentro del juego es, por ejemplo, la jugabilidad. La jugabilidad, sobre todo en el remake, ahora me comentarás que lo tienes más fresco, Víctor, el tema del remaster, pero yo debo decir que con el remake la jugabilidad es exquisita, es para quitarse el sombrero, principalmente por el tema del gameplay, por el tema, por ejemplo, de las físicas, de los detalles. Es un juego muy detallista, en eso me recordó mucho a Rockstar, a la buena Rockstar, de los detalles. ¿Por qué? Porque tiene esos detalles que tú dices, Dios, si no hubiera prestado atención, habría pasado desapercibido, disculpad por mi dicción, vamos, si hubiera pasado de largo, ¿entendéis? Si no hubiera hecho esto en un momento puntual, ¿no? Son cosas puntuales, pero que agradeces que estén ahí presentes, ¿no? Eso me recuerda mucho a Rockstar. En ese sentido, quiero decir, no está al nivel de Rockstar, pero está muy, muy cerca al nivel de Rockstar. Naughty Dog en este remake, ¿no? La parte 1 de Last of Us. Y el gameplay, como digo, es muy interesante porque hay un nivel de detalle, Víctor, que tú disparas con una escopeta, ¿vale? A bocajarro a un enemigo, a un maleante, y literalmente, aunque poniendo muy enfermo que se oiga, puedes ver los sesos esparcidos por el pavimento. Quiero decir, tiene un nivel de detalle el juego que dices, Dios mío, esto es demasiado, o sea, es muy brutal, es un juego brutal, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Sí, quizás no tan brutal como Mortal Kombat. A ver, ya, bueno, Mortal Kombat es como una película de Tarantino, ¿sabes? Tiene que ponle, oye, picha, chiquillo, ponle 7 litros más de sangre, ¿vale? Esa herida, vale, gracias. Exacto. Bueno, iba a decir... Ponle un poco más de tomate Orlando, ¿no? Ponle un poco de Orlando. Sí. Y en ese sentido, pues bueno, yo destaco mucho el gameplay y sobre todo el gameplay, porque es como dijo Víctor, el tema de que, por ejemplo, no sé si solo pasa en las dificultades más altas, pero yo, por ejemplo, estoy jugando en difícil porque lo estoy rejugando, aunque ya tengo más que fresca la historia, lo estoy rejugando. Y algo que es muy interesante del gameplay es que no hay autopuntado. Eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque lo que hace es, digamos, presentarte una situación de tensión, una situación de que, vaya, no eres el mejor del mundo disparando, no tienes un power-up, podríamos decir, no eres un superhumano, tienes que apuntar, tienes que realmente cubrirte, ¿no? También es un juego de coberturas. Encima te dan una puta 1911, pero está recortada, está como pequeña. Y yo digo, a ver, ¿qué puta mierda de pistola es esta? A ver. Y un revólver también, que es una especie de Python. ¿Python? De Python, una Python. Es un revólver. Un revólver con cañón corto, básicamente. Ah, el chiquito, sí. Sí, vale. De hecho, bueno, ya verás en la parte 2 lo que pasa con ese arma. Joder, pero pero no es lo que tú piensas. No es ya, lo que tú piensas. Que la usó el Johnny para matar a la Jenny. Yo qué sé. No es lo que piensas. Y en ese sentido me parece interesante porque esto pasa, por ejemplo, con Red Dead Redemption. Que os habéis preguntado por qué Red Dead Redemption, digo, el primero, no tiene, por ejemplo, una barra de salud. No tiene barra de salud Red Dead Redemption. ¿Por qué? Porque lo que hace es fomentar la tensión dentro del gameplay. El tema de coberturas, no saber exactamente cuánto te queda de vida, ¿no? El tema de limitar el HUD, ¿no? De limitar la interfaz, y por eso el tema de, digamos, establecer un gameplay mucho más orgánico y que no estés tan atento con la interfaz, ¿no? Con el escenario. Y más con el escenario, ¿no? Más inmersivo, podríamos decir. Por ejemplo, eso pasa mucho en The Last of Us parte 1. El tema que enfatiza mucho más lo que estás viendo, que es simplemente en digamos, la vida, en la munición, que sí que es importante, pero ¿os dais cuenta que es una interfaz muy minimalista? Es bastante minimalista en ese sentido. Tiene un iconito con una barrita de vida en plan Resident Evil 4, pero muy pequeña, más pequeña. Es verdad. Y el iconito del arma y la munición. O más. Y fomenta eso. En Red Dead Redemption te regeneras la vida, ¿no? Se regenera automáticamente, pero aquí hay que curarse, ¿no? Incluso es más tenso aún. Por eso yo recomiendo... Bueno, dime.
Bueno, a ver, es que iba a decir porque en plan Joel se cura como el Fornite y tal. Gente, colabo con Fornite y The Last of Us. Ojalá lo hagan. También te digo, pega mucho Ellie o Joel en Fortnite. Pega muchísimo. Los dos. Encima, como lo hagan rollo estilo Siri o Geralt, de ese estilo, molaría un montón. Pega bastante. El estilo de los juegos. Que... Un clicker. Como personaje. Como skin de Fortnite, un clicker. Pues. O un runner. Estaba el Demogorgon, creo, cuando hicieron la collab con Stranger Things. Y ya no he vuelto, no sé por qué. La próxima Cthulhu. El Cthulhu. Pero bueno, como iba diciendo, es un juego que fomenta mucho más la inversión, un poquito el escenario, lo que te rodea. De hecho, algo que pasa mucho con los juegos de Naughty Dog es el tema de que la exploración, quiero decir, no es un juego de mundo abierto, pero sí que es verdad que hay secciones semi-abiertas, entre muchas comillas, semi-abiertas. Y algo que, digamos, premia mucho al jugador es el tema de explorar, porque hay un camino, por ejemplo, una bifurcación diferente a la principal, que si tú vas por allí consigues... Sí, más recursos, el tema de, por ejemplo, mejorar algún arma, porque esto pasa en la parte 1, esto es diferente al remaster, esto es algo nuevo, el tema que puedes mejorar las armas. No sé si pasa en el remaster, mejorar las armas, pero de forma diferente, ¿no? Pero estás en un banco de armas, estás en un banco de trabajo. Sí, pues sí, mira, no lo recordaba que pasaba eso en el remaster. Yo recuerdo en el remake, porque esto te hace poco, pero con ciertas animaciones muy interesantes. Así que bueno, mira, pues mejor. Ahora lo tienes también el remaster. Y encima está más barato. Lo puedes jugar. Sí, está literalmente a... ¿Qué? 20, 14 euros. Seguramente lo encuentres mucho más barato en otros sitios. O lo dieron en Plus. Por ejemplo, sí, porque ya lo tenéis también. Claro. Como yo he dicho, facilita mucho más el tema del escenario. Y por eso ya el tema del gameplay es muy interesante. Y el tema del que la propia interfaz sea minimalista. ¿A ti te gustó esta decisión, Víctor? ¿O quizás te hubiera gustado una interfaz mucho más detallada y que tengas en cuenta un poquito el estado de Joel, por ejemplo? ¿O sí que te gustó este estilo minimalista y adentrarte mucho más en la historia? A mí me gustan las dos cosas. Porque justo ahora... Es que no tiene... Bueno, tiene que ver porque matas bichos. Pero con Killing Floor, por ejemplo, es todo lo contrario. Tienes una interfaz medianamente... No es tan densa, porque tienes la vida en una parte, tienes la munición, tienes que si... no sé, el objetivo arriba, la oleada en un lado, el dinero en otro, ¿sabes? Tienes más cosas. Aquí... Tienes, obviamente, porque son juegos completamente diferentes. O sea, es así, el Killing Floor y el esto, obviamente. Pero a mí me gustan las dos cosas, a mí me gusta eso. Me gusta sobre todo que a veces hagan el tema de que cuando no estés en combate no te pongan HUD ni nada, te lo pongan ahí. Eso está bastante bien, porque la interfaz es orgánica, no está siempre presente ahí. Eso mola mucho. Y por eso presenta más inmersión, al menos a mí es lo que me parece. Y no sé si hay más, creo que hay más énfasis en el tema de minimalista, la interfaz más minimalista o que no está tan presente, en dificultades más superiores, ¿no? Superiores, podríamos decir. No de hecho, yo probé en The Last of Us parte 2 el modo realista, el máximo. Y créeme que se nota. El tema de que es mucho más minimalista, todo prácticamente, como dice ya el propio nombre, realista. Y por ejemplo, el modo escucha no lo tienes. No lo tienes directamente. Incluso ya no en el modo realista, sino incluso en una dificultad anterior, ya no lo tienes. Joder. A ver. Llega hasta el difícil. El modo de escucha. Yo en el 1 me puse en normal porque soy un cagao. No entiendo por qué, porque luego juego al Doom en pesadilla, pero bueno, vale. O Payday, ¿no? Sí, a ver. Más bien, ya a ver Mintype, porque Payday ya no me arriesgo tanto porque me crasea tanto que ya lo desinstalo, tío, que le digo que le den por el culo, tío. Juego al Killing Floor que me va en alto a 60 más de 60 frames constantes, no me da ni un craseo y me lo paso de puta madre, tío. Aunque es un poco repetitivo, pero bueno, da igual. Pero ahora estoy jugando al 2 en difícil, para darme ahí un poco de... Bien. Y yo creo que es la dificultad recomendada para mí,
casi lo mejor. En cualquier juego, igual que Resident Evil, tampoco. Si eres una persona ya con cierta experiencia. Si Bueno, ves tal, pues bueno, te recomiendo normal. Pero yo digo, en juegos de supervivencia donde fomenta la supervivencia, os recomiendo difícil. Lo tengo bastante difícil y de hecho se nota. Digamos que no es tan difícil como otras dificultades superiores, pero tampoco es tan fácil como el modo normal, que me da la sensación que lo había fácil. que bueno, esto es del 2, pero hay literalmente un modo de muerte de permadez, de muerte. Sí, ¿Cómo se exacto. dice? Me sale en inglés. Permanente. Permanente, sí, me pareció muy curioso, no me lo esperaba, porque eso me recuerda al Doom también, otra vez con el puto Doom. Me recuerda que el Doom 2016 y el Doom Eternal también tenía ese modo de que si morías te reiniciaba la partida. Aquí tiene hasta más sentido incluso. De hecho, te digo, la parte 1, el remake también lo tiene. Lo pusieron también. Claro, claro, como el 2 lo tenía, pues ya dijeron, oye tío, no te cuesta nada literalmente poner 2 textos de permadez y ya está, y que muera y pues que eso. Está interesante, aunque es algo que ya Yo no haría. hay que ser hardcore, hay que ser un gamer hardcore, como dicen. Sí, aquí Hay que ser hardcore tryhard. gamer. Sí, exacto. Para poder jugarlo, pero oye, mejor que esté a que no esté, quiero decir. Claro, si Con tal de que quieres, esté la dificultad difícil, no pasa nada. claro. Y bueno, yo creo que lo que también algo que destaco mucho más y creo que es lo que más llama dentro del juego en sí, y es curioso que no es ni siquiera las escenas de acción, que sí, que tiene unos niveles de acción brutales, sobre todo el remake, brutales, o el tema de los escenarios, de lo interesante que son los escenarios. Más que todo eso, lo que más interesa, yo creo que lo que más impactó dentro de la película, bueno, la película, mira, fíjate, Víctor, fijaos, acabo de decir película, es que se me vienen algunas escenas que me parecieron tan realistas, con el tema del captura de movimientos, que me recuerda, por ejemplo, a los de Rockstar, con ese, digamos, que sea tan orgánico, tan vívido, tan realista, que parece una película en sí, ¿no? Y sobre todo en el tema del remake. Sobre todo hay algo que en el juego que creo que es lo que hizo ese punto de inflexión de decir, Dios, este es un proyecto, este es, digamos, un producto a tener muy en cuenta, y es la relación con los personajes. Sí. El guión en sí, la introspección, porque es un juego de introspección, es un juego, digamos, de conversaciones en muchas ocasiones. De hecho, el juego se sustenta prácticamente en conversaciones. Hay conversaciones de estas que puedes tener opcionales, que son súper. Que a mí me jodió porque una vez me perdí una y hasta reinicié el punto de control porque quería escucharla. Fíjate. Y para ser una conversación de 10 segundos, pero realmente son interesantes. Es una curiosidad que dice Joel, es como le preguntan le hacen una pregunta y si no contestas a tiempo, dice como, no sé qué decía, una cosa para pasar de la pregunta. Y luego muy Joel, vaya. Pero luego, si le das al triángulo, ya contesta en plan más alargado, más detallista. Es lo que yo digo, el tema de que yo creo que lo más interesante dentro del juego en sí es la interacción con los propios protagonistas, ¿no? Sobre todo con él y Joel, está más que claro, ¿no? De hecho, algo que me gusta dentro del juego es que es muy orgánica la relación, porque de hecho, en un principio no se caían muy bien Joel y Ellie. De hecho, bueno, están en el principio, cuidado, había roce. Era de decir, yo qué coño me voy a ir con el viejo este. Y yo como... Y Joel diciendo, con esta cría, con esta niñata, no quiero saber nada. Pero de hecho, la trataba como mercancía, ¿eh? Al principio del juego era mercancía. Un esto que tiene que llevar del punto A al punto B, ya está. Tampoco tenía mucho más, ¿no? Pero a medida que va pasando el juego, ves que, digamos que el tiempo hace que, bueno, se hablan un poquito de las cosas, se olviden según qué cosas, y se presente esa simpatía, ¿no? Y esa relación. Me pareció muy orgánica, no fue de un día para el otro. De momento fue bastante poco a poco, paulatinamente hablando. Y cuando tú haces las cosas paulatinamente hablando, sobre todo interacciones con personajes, lo que haces es encariñarte mucho más con los personajes. ¿Por qué? Porque estás prácticamente toda la travesía del propio juego con ellos. Estás allí. Claro, exacto. Esto pasó, mira, hay un ejemplo muy claro. Bueno, ya sabéis que el juego protagonizado por John Marston, digamos, es un juego a tener muy en cuenta. De hecho, el protagonista
es de los mejores protagonistas que nos han ofrecido el mundo de los videojuegos. Y de hecho es un personaje que nos encariñamos con él principalmente por el tema de que nos acompaña. Le acompañamos en toda la travesía, en toda la historia. Pero ¿qué pasa? Fallece y aparece Jack Marston. ¿Qué pasa con Jack Marston? Jack Marston, digamos, es un personaje que ha sido muy vapuleado por parte de los jugadores. Y bueno, le tildan como un personaje de los protagonistas de Rockstar, ¿no? Creados por Rockstar, más olvidables. ¿Y por qué es esto? Porque se le ha dado muy poco tiempo en pantalla. Ya. No puedes, digamos, presentar empatía a un personaje que básicamente lo conoces unas cuantas horas, ¿no? En ese sentido, claro, en ese sentido dices, ostras, aquí por ejemplo en The Last of Us, básicamente a los dos personajes más importantes, protagonistas, los conoces por toda la travesía, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, digamos, en ese sentido quieres saber sus historias, quieres saber un poquito por dónde van, si lo van a conseguir, si están en un apuro, a ver cómo van a salir de esta. Quiero decir, es un tema de tiempo, un tema de decir, hostia, vamos a estar aquí con estos personajes bastante tiempo, durante un tiempo, para presentar una empatía y una empatía de cara al jugador, ¿no? O al espectador con el tema de HBO. Es la sensación que me da, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, dentro de The Last of Us, la parte 1, ¿vale? Imaginaos, ¿vale? Esto no pasa. Imaginaos que fallecen los dos, tanto Ellie como Joel, y aparece un personaje nuevo las últimas 2 horas del juego, y dices, vale, ahí está, pero tampoco es un personaje... Sí, habrán hecho cosas importantes, pero no tengo ese cariño como los demás. ¿Por qué? Porque básicamente lo que hacen esos dos personajes que acaban de fallecer ahora mismo es que me han acompañado en todo, ¿no? En toda la historia. Y por lo tanto, pues bueno, hay personajes mejores o peores. No por el personaje en sí, sino por cómo está comentado, cómo está dirigido, cómo está transmitido, ¿no? Cómo se transmite. Yo creo, vamos, personalmente debo decir, ¿no? No sé si estás de acuerdo. Sí, claro que sí. O sea, es normal que un personaje como eso de Jack pasa, aunque es el tema, es que fallece John. Bueno, lo tirotean. Y aparece Jack. Y creo que también a lo mejor es un poco cómo reacciona ante otros personajes que la gente decía, uy, es que no es tanto como John. Y yo, oh, wow. Es su hijo. Es decir, es diferente a él, obviamente. Pero aparte es eso, que no lo conocen tanto. Claro, quizás, mira, yo te digo, quizás si hubieran cambiado las tornas y Jack hubiera sido el protagonista, quizás y Sí. John hubiera aparecido las últimas horas, quizás la cosa cambiaría también. Sí. Yo creo que es un tema de dirección. Sí, cuando que pusieron a Arthur, hubo eso que dijeron, hostia, tío, ¿por qué cambies a John por Arthur? Claro. A ver, que te digo, tenía sentido cambiarlo, vaya. Más bien, bueno, si en la precuela, ¿sabes? No podrían haber hecho a John también, pero que, joder, nos habíamos perdido de Arthur o lo hubieran puesto como... A lo mejor, oye, si hubieran hecho como con otro personaje como Sadie, quiero decir, podría haber sido también la polla, la puya, ¿sabes? A mí me hubiera gustado ver lo que hubiera salido con Sadie. Sí, de hecho era la idea original. Lo que pasa es que pasaron a John Marston. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente se encariñó por Arthur? Aparte porque está muy bien escrito. Es porque, vaya, el juego es mucho más largo y te encariñas mucho más con el personaje que con John. Por eso digo que también es el tema de prestarle toda la atención y todo el tiempo al propio personaje para encariñarte con él, ¿no? Y esto pasa mucho en The Last of Us parte 1, pero en la parte 2 hacen algo diferente, que ya en poco, cuando Víctor estés un poquito avanzando dentro del juego, verás a lo que me refiero. Que no me parece mal, ¿eh? No me parece mal. Tengo mucho miedo. No tengas tanto miedo. Bueno, en mi caso no me pareció tanto. Me voy a cagar en la puta seguramente. Estaré como David. Estaré... ¡Oh! ¡Que alguien tiene una bomba atómica! Cuidado, ¿eh? Sí. Y bueno, es eso, el tema de cómo está dirigido, la introspección. Como hemos dicho antes, el tema de los diálogos entre personajes que a veces son muy inocentes por parte de Ellie. Es curioso porque la figura de Ellie es muy interesante porque estamos hablando de que es una cría, pero que ha visto cosas horribles horribles para nosotros. Pero ella sigue. Ella sigue encima de una manera muy positiva. A mí me encanta Ellie en el 1 y seguramente en el 2. Ya en el 2 al principio era como...
jaja. O sea, no en plan que tampoco ya la odio, sino que digo, está en la edad del pavo ya. Y luego son los 4 añicos y tú dices 19 añicos. Y claro, a saber ahora como, supongo que ahora ya en la carátula te dice que la tía está como venganza. Se viene, gente. Ya lo verás. Es que tampoco Verganza. quiero adelantarte cosas. No. Lo voy a. Sí, seguramente juegue después a las tantas de la noche, seguramente. Sí, bien hecho. Y mañana y pasado, ya. A ver, Sekiro también. Hostia, es que Sekiro, me cago en la puta, qué guapo que está el puto Sekiro. Júgatelo. Vale. Bueno, cuando tenga el dinero suficiente. Ya. Porque esto no me da ni un duro. Ya, no. Tiraste ahí un en PC, yo ¿no? creo que. A mí el PC, a mí me lo tiran alto el juego, Ah, más de 60 frames. Tía, Bien. cuidado. Tipo que a lo mejor con suerte. Encima ocupa, ya te digo, 16 gigas. A mí me ha ocupado el juego. Bueno, para ser un juego reciente, la verdad que pesa bastante poco. Pero bueno, volviendo eso, a. Sí. A mí me encantó en el 1, me encantó. Eso sí, Pero no lo veo como algo malo porque me gusta también, pero muy Super Saiyan, es la hostia, es como sobresaliente la tía. Como la hostia. Sobre todo cuando Joel está enfermo, ¿no? Ahí. Sí, es como me vais. Literalmente, la piba se puso. Eli en plan, os van a faltar malos para pelarme la verga, hijos de la gran puta. Que no lo dice, pero dice algo así como, ¿qué? ¿Venís más o qué? Solo faltaría que lo dijese. En Left Behind se pone justo en el final del DLC, que es básicamente cuando vas a curar a Joel, decía algo así como, ¿qué? ¿No venís más o qué? Ahí pillando en plan gladiador, La polla, A mí me interesa el personaje de Ellie porque hay momentos que la ves muy madura para su edad, pero después lo más inocente posible, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque a mi final es una cría que está viviendo una época totalmente, vamos, horrible, digamos, de supervivencia pura, y hay momentos que te presenta más madura de lo que debería ser un principio una niña de su edad, pero hay momentos que es lo más inocente posible, y está bien dirigido eso porque al final es una cría que está acostumbrada a un territorio hostil, a una zona hostil, y por lo tanto, pues bueno, hay momentos que, digamos, va a ser más madura, que va a tener una capacidad de madurez más desarrollada que otra persona, ¿no? Como otra cría, por ejemplo, de aquí, ya, no claro. Podríamos decir. Y eso está interesante por parte de Ellie, el tema de que no la han hecho ni una bueno, el tema de que Super Saiyan, pero me refiero a Merisu en cuanto al... Yo lo veo, que también te digo, no sé por qué, pero me gusta mucho que sea así, en plan, a tomar por el culo todo. ¡Pum! Y se pone a pegar navajazos en plan, ¡cha! En todo el cuello, que sí, madre mía, colega. Te haces todo el juego con ella si quieres, ¿eh? Sí, aprendió del mejor, de Joel, madre mía. Yo digo, para acabar un poquito el programa de hoy, debo decir que The Last of Us es un juego recomendable, tanto el original como el remaster, como el remake, como queréis jugar, pero es un juego a tener en cuenta y que cambió el paradigma para muchas personas de lo que es el mundo de los videojuegos. Yo voy a decir desde aquí que os lo recomiendo, es un juego muy interesante, es un juego que tiene una gran jugabilidad, tiene una gran historia y de hecho en cuanto a duración me parece perfecto, porque no es ni muy largo ni muy corto, está bien. A mí me impresionó porque yo estaba jugándolo y, a ver, tenía una guía, pero literalmente tenía una guía para las cajas fuertes, literalmente. Pero que encima era súper fácil de buscar la nota porque es el mismo sitio, no es ni un mundo abierto que tengas que irte a la puerta. Semiabierto. Exacto. Pues, pero me fijé y digo, eran 12 capítulos, creo. Ni siquiera lo ponen como capítulos. Bueno, sí. Ni siquiera creo que cuando le das a continuar, ni siquiera te pone un capítulo. Te pone, por ejemplo, las alcantarillas, no me acuerdo. Bueno, lo que sea, las alcantarillas o el hospital o lo que sea. No te pone ya un número, pero eso que me di cuenta y digo, oye, tío, que me quedan 3 zonas para acabar el juego ya. Es un juego con una duración muy asequible para todo tipo de jugador. Claro, no te pone aquí las tropecientas horas de ciertos juegos que, ojo, Red Dead 2 vale la pena todas esas horas. Hombre, no me dirás, es de los pocos juegos que los 70 eurazos los merece. Madre mía, yo pagué poco por el juego. Pagué muy poco. También.
Y nada, yo desde aquí, bueno, ya también Víctor, el tema de que os lo recomendamos a pesar del tiempo, tanto del original, del remaster, Claro, a pesar del tiempo, jugadlo, y de hecho está a buen precio. Incluso la parte 2, que yo debo decir que quizás hacemos un programa hablando de la parte 2 cuando Víctor se le pase sí. el juego, porque creo que tiene más chicha en cuanto a según qué polémicas, debemos decir, ¿no? Bueno, como pequeño apunte, debo decir que el tema de Joel, el final, me pareció muy, muy humano, pero a la vez muy deshumanizado por el tema de la masacre. Bueno, Y me pareció algo, digo, ostras, en esa tesitura yo no sé qué haría. Lo que está sí, claro no es masacrar a todos. Pero que también te digo que ella ya se ha ofrecido, ha dicho, mira Joel, quiero hacerlo, ¿vale? Quiero sacrificarme en pos de la salvación de la humanidad. Hay que tenerlo también muy en cuenta. También estamos hablando de que él ni siquiera es su padre. A mí eso a lo mejor me rechinó un poco porque literalmente le mintió, diciéndole que no, que tienen gente inmune suficiente, no hace falta tú tal encima. Pero esa escena es brutal. Me jodió mucho, tengo que decirlo, Pero es buenísima la escena. Sí, sí, tiene mucha carga de decir, no le mientas, cabrón. ¡No le mientas, coño, Joel! ¡Joder! Que esto luego en el futuro no sé qué puede pasar. Ayuda. Bueno, ya lo verás. Ya lo verás. Ya lo verás. Y digo que, por ejemplo, en esa tesitura yo no sé qué haría. Lo que está claro es que yo no haría toda esa masacre. Pero estamos hablando también de que hace 20 años, desde la última vez, de lo que le pasó, tema de un mundo de su pura supervivencia. También hay que mirar el contexto, pero debo decir que lo que hizo Joel no fue para nada algo a tener en cuenta. No fue para nada algo, bueno, es decir, Dios mío, me pareció un acto horrible. Personalmente, para mí no está justificado, porque ya incluso la pobre cría, aunque es una cría, pero joder, también estamos hablando de la salvación de la humanidad. Estamos hablando de que dentro del apocalipsis también hay críos más pequeños que ella, personas, mujeres, hombres, toda una sociedad, todo el mundo, por Dios. A ver, es que ya ni siquiera es tu hija, ni siquiera es tu hija. Ya, pero biológica. Sí, lo entiendo esa... Lo entiendo. Eso lo dice Tommy al principio de la parte 2, literalmente. Es al principio tampoco. Que él tampoco, él se lo dice y dice, yo esto me lo llevo, yo me lo tengo, esto me lo llevo a la tumba, pero si fuera tú no, lo más seguro es que algo así, ay, no me acuerdo si lo acabo de mirar, es que soy tonto, te lo juro. Pero era algo así de que o no sabría bien qué hacer o haría casi lo mismo. Yo creo que haber recordado que cuando lo jugué en su momento decía que lo haría. Que si fuese él, lo haría él también. Pues eso. Tommy. Que no también te digo, hay cosas que hasta qué punto pueden... Es que bueno, a ver. Bueno, con este comentario dejamos el programa por hoy, ya sabéis. Sí, no lo chapan. Ya sabéis, el espacio de Enzo, un espacio dedicado a cualquier tipo de temas, ¿no? Nos puede acompañar cualquier tipo de persona y cualquier tipo de temas. Ya sabéis que es interesante el tema de adentrarse en otros temas, que no solo sea una cosa en concreto. Yo creo que al final el tema de variar es muy importante dentro de un programa así en general. Nada más, espero os ha gustado este episodio y nos vemos en el siguiente. Adiós.